Dialoguemos al respecto de este tema con Fidel Araujo. Él es experto en el ámbito militar. Le doy la cordial bienvenida. ¿Cómo está, Fidel? Gracias por estar con la audiencia de América Latina. Le saluda César García desde los estudios de Quito, Ecuador. César, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien. Un saludo muy cordial a quienes nos ven y nos escuchan. Qué gusto. Cuéntenos, de acuerdo a la experiencia que usted tiene, ¿qué tan interesante podría ser y además eficaz, que es quizás la palabra que necesita el pueblo ecuatoriano, ya más allá de las ofertas que puedan venir del gobierno, de las instituciones de seguridad? La gente quiere eficacia en la lucha contra la delincuencia. El denominarlos como terroristas, ¿qué implicaría? El COSEPE, una vez reunido, motivado por el Ejecutivo, debe tomar esta decisión, porque todo lo que venimos siendo testigos y muchos de nuestros familiares, incluso víctimas de lo que ocurre en el país con relación a la inseguridad, es realmente una escalada progresiva, continuada, diversificada en cuanto a al tipo de crímenes. Ya no es delito común. Entonces, por eso es que el Ejecutivo ve como una necesidad imperante para el Estado ecuatoriano, es decir, para las otras funciones del Estado, que deben vincularse con la finalidad de dar esta característica que es realmente degenerativa para la sociedad. ¿Y por qué digo que degenera la sociedad? Porque una cosa es la tolerancia de los ciudadanos, de las autoridades, de los medios de comunicación, de quienes defienden los derechos humanos. Pero el Estado ecuatoriano, y dentro de ese Estado la nación ecuatoriana, está siendo atacada. Tenemos muchos muertos cotidianamente y luego vienen el otro tipo de crímenes. La vacuna es un acto terrorista. Los ataques indiscriminados a personas inocentes. Eso es lo que estaba faltando, vamos a decir. De estos ataques, de esto que ocurrió en Esmeraldas, en el puerto de Esmeraldas, es un ataque terrorista, porque están matando inocentes en forma masiva. Las matanzas que se han dado en las cárceles entre las bandas ya no es suficiente para ellos, ya no es suficiente para los fines que perciben, inclusive lastimosamente políticos vinculados, es decir, la narcopolítica que motiva estos escenarios de terror en la sociedad. Entonces, ya no es momento de buscar culpables, que la justicia, que la fiscalía, que el ejecutivo, que la policía, que las Fuerzas Armadas, que los medios de comunicación. No, demandamos unidad, y en el COSEPE, más allá de la calificación que tendrá a esta escalada de violencia criminal que se denominará terrorismo, nosotros tenemos que unirnos. ¿Y cuál es el acto de unidad? Aportar con las normas que salgan de esos estados de excepción, porque han sido estados de excepción ni siquiera por nosotros. ¿Y por qué incluyo? Ni siquiera hemos sido respetuosos con eso. Ya observamos cómo están realizando las diferentes actividades de control de las fuerzas del orden. Lo que busca ahora el terrorismo es la desunión, es decir, que desconfiemos de las fuerzas del orden, que desconfiemos del Ejecutivo, que desconfiemos del Legislativo, que desconfiemos de la Fiscalía, que desconfiemos de la justicia ecuatoriana. Ese es el caldo de cultivo para que el crimen... Ahora, Fidel, tuviste que el ataque que tú mencionabas en el puerto pesquero de Esmeraldas se dio mientras había un estado de excepción y la provincia se encontraba militarizada.
A tu criterio estratégico, ¿qué es lo que debe hacer el ejército para ser efectivos, como lo mencionaba, y comenzar a dar golpes que realmente impliquen que los delincuentes se den cuenta de que todo el Estado ecuatoriano está dispuesto para darles guerra? A ver, en ninguna parte del mundo será 100% eficaz. El terrorismo actúa justamente cuando autoridades, sociedad, estamos en otra onda, como que no creemos las capacidades. Ese, justamente mencionar el caldo de cultivo es la desunión. Es decir, acá tenemos un poder del Estado versus el otro poder del Estado, el uno queriendo cooptar, usurpar el poder, al otro le culpamos por ineficiente, creamos una corriente de desconfianza en el Ejecutivo, de desconfianza en fuerza. Entonces, ¿cómo se actúa? Hay que buscar una inteligencia y contrainteligencia eficaz. Nosotros como ciudadanos aportamos no vinculándonos de ninguna manera con ese tipo de delitos, es decir, las vacunas, ese tipo de cosas, obviamente que hemos visto que inician en las, por decir, en la zona 8, en esa zona donde realmente la situación económica es difícil. Ese fue el blanco para reclutar después a los ciudadanos, entre comillas, a esos infrahumanos que se transforman en sicarios, en vacunadores, en terroristas. ¿Por qué digo terroristas? Porque inicialmente se estaba catalogando como aquellos que ponen explosivos. Pero una vez que se suman, Fidel, ¿están preparados los militares? Una vez que se suman estos delitos, tiene que ser calificado así para que las Fuerzas Armadas actúen con todo el peso de la fuerza legítima que nosotros, los ciudadanos, les damos el monopolio de la fuerza. ¿Están capacitados las Fuerzas Armadas para realizar este trabajo, que es muy distinto, evidentemente, a estar en un conflicto bélico con otro país, en frontera? Son diferentes los tipos de operativos, se trata de la seguridad civil. En ese sentido, ¿habrá que capacitar al ejército, tú que has estado dentro de las filas, para especializarse en este tipo de modalidades que, bien es cierto, van a ameritar una transformación, una mutación del proceso de adiestramiento que tiene el Ejército Nacional? La capacidad, la doctrina, el entrenamiento está. Lo que no había es la experiencia, porque no teníamos esta escalada de crimen organizado, de terrorismo. Tenemos unidades especializadas desde hace mucho tiempo. El GEO Ecuador, el GIR, esas son unidades operativas, antiterroristas, anticrimen organizado. Pero frente a la escalada, hay que capacitar obviamente a las fuerzas y a aquellos soldados que tienen como doctrina el empleo de la fuerza convencional. Sí hay que capacitar, pero todas estas experiencias y todo lo que ha venido haciendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para evitar que escale muy rápidamente, inclusive, para atenuar, porque recordemos que esto no es de hace un mes. Creo que debemos recordar la bomba que colocó cuando en Esmeraldas, ahí en el un cuartel 2018. policial. Así es. Perdón. Sí, eso fue en el 2018, como tú dices, son varios años en donde se viene incrementando esta situación. Inclusive fueron asesinados unos 3 colegas suyos. Así es. Y ahí ya se hablaba de la ineficiencia y empezamos a buscar culpables. No, necesitamos unidad. Mire, cuando se lleve adelante este proceso, será más fácil vencer ya no a esta amenaza, sino a esta realidad de la delincuencia organizada. ¿Y por qué digo que debemos tomar conciencia y debemos unirnos? Inclusive, los medios de comunicación tienen que saber que estamos en un estado ya no de excepción, en un estado de guerra permanente, porque cualquier rato tenemos explotando una bomba, cualquier rato atacan en un centro comercial, cualquier momento tenemos un asalto a un bus, tenemos un asesinato masivo ahí a gente inocente.
Entonces, cuando eso se da a conocer cotidianamente, y no estoy hablando de restringir o censurar la información, la libertad de expresión en estos escenarios tiene que ser coordinada con los objetivos que tenemos todos los ecuatorianos de vencer al crimen organizado. Gracias, porque esta información indiscriminada lo que permite a la delincuencia organizada, al terrorismo, es justamente colocar a la gente en pánico. Porque parece que un crimen que se da en Esmeraldas se puede replicar en todo el país. Entonces, todo eso hay que considerar. Todo eso tenemos que ser conscientes y ser responsables en el papel que cada uno nos toca cumplir en este escenario. Gracias, Fidel. Te queremos agradecer mucho por brindarnos parte de tu expertise en el marco de esto, que sin duda alguna será una decisión crucial en este instante en el cual todo el país se encuentra amedrentado por la delincuencia y se requieren, de hecho, medidas excepcionales ante hechos excepcionales. Muy gentil. Buenas tardes. Cuídate. Que pase muy bien. Gracias.